You lost 2 husbands to poisoning. Your daughter has just learned that her father was dug out of his grave. What's the next thing you remember? Waking up in the hospital with a detective asking me what I did. Acaban de escuchar la voz de Ashley Wallace. El audio fue grabado el 14 de enero de 2008. Un año antes, Ashley vivió una vida feliz con su hermana Bree y su madre Stacy, a la que consideraba su mejor amiga, hasta el 13 de agosto de 2007, cuando la chica de 18 años por ese entonces se encontraba en casa dispuesta para ir a dormir después de una noche de copas con su madre. A la mañana siguiente, Ashley Wallace amanece en su cama pero inconsciente, junto a una botella vacía de alcohol, pastillas recetadas y una carta. En dicho papel, Ashley confesaba en detalle 2 asesinatos, uno el de su padrastro David Castor y el otro el de su propio padre, Michael Wallace. El problema es que Ashley no escribió esa carta. I need an ambulance. My daughter, I believe, has taken some pills. Is that her? Oh, she's throwing up. Left the letter. What? Left the note. Oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God, this is not happening. Corría el año 1999 en la pequeña ciudad de Westport, Nueva York. Ashley Wallace, de 11 años por ese entonces, vivía con su familia, su padre Michael, su madre Stacy y su hermana pequeña Bree. Aunque le encantaba pasar tiempo con su padre, en verdad Ashley compartía un vínculo mucho más estrecho con Stacy, su madre, la que consideraba su mejor amiga. She was my best friend. Me and her could just sit out and have hour-long conversations, about anything. Everything and anything. En noviembre de ese año, Ashley ignoraba que la relación entre sus padres se había deteriorado y por ello Stacy se planteaba el divorcio. Stacy came to me right after Thanksgiving time and she said, Kim, I really want to leave Mike, what do I do? And I gave her the name of my attorney. Pero Stacy pensó que no era el momento adecuado para tal cosa, pues las navidades estaban a la vuelta de la esquina, por ello consideró que era mejor esperar hasta principios de año. Eso sí, por ese entonces Stacy se había vuelto irritable y agresiva con sus 2 hijas, algo que las niñas habían notado. More of the discipline came from Stacy than my dad. The more affection came from him. And the punishing came from her. Llega diciembre de 1999 y Michael Wallace cae enfermo de repente. Se queja de mareos y pasa la mayor parte del tiempo en la cama. Por ello visitó a su médico, al que le explicó que se sentía todo el rato en estado de embriaguez a pesar de no haber bebido. El profesional trató la sintomatología como infección de oído y mandó al hombre a casa con medicación. Pero la verdadera causa del malestar de Michael era otra y mucho peor. El 24 de diciembre, Michael asistió a la cena de Navidad en casa de su madre, pero el hombre se encontraba peor que nunca. The first time that I noticed my brother, he was like bloated. His face was bloated, his hands were bloated. I asked him what was wrong and he said, I haven't been feeling well. I got a cold, that kind of stuff. Okay. A medida que pasaban los días, el hombre seguía empeorando, y así estuvo hasta el 11 de enero del 2000. Cuando ese día Ashley llega a casa después de la escuela, encuentra a su padre dormido en el sofá, como ha estado la mayor parte del tiempo durante las últimas semanas. Came home and I called my mom to tell her that I was home, and he was laying on the couch. I got off the phone with her and I turned the TV on. I remember him making this funny noise. He put his arm up, then he put his arm back down, and that was the last time that he moved. I left to go get my sister, and I got home, and when I got home, Stacy had just got home too because she was going to take my dad to the doctor's. I remember I was standing right behind her, and when I looked in, my dad's feet were this purple color. Michael es llevado de urgencia al hospital, y aunque los médicos hicieron todo lo que pudieron, ya era demasiado tarde. El hombre había muerto de lo que parecía ser un paro cardíaco. I was there for a half hour with him by myself, not knowing that if I had known what I know now, he wouldn't be... I could have helped him. Cuando los médicos le preguntaron a Stacy Wallace si quería que le hiciesen la autopsia a su marido, su respuesta fue que no. Stacy, are you going to have an autopsy? She looked at me and she says, Rosie, he didn't like being cut up in surgery and everything like that. She says, no. She said Michael would want us to kick back, pop a beer, have a good time, that type of thing. Not cry over him. I just never understood why she didn't cry. I always thought it was because she didn't want me and my sister to see her upset. Y de esta forma el secreto de la muerte de Michael quedaría enterrado con él. Ahora Stacy Wallace, madre viuda de 2 niñas pequeñas, hereda el seguro de vida de su difunto marido, unos $55,000. Después de renovar la casa con el dinero, Stacy viaja con las niñas a Disney World y vuelve a ser esa madre divertida que Ashley conocía, pero ya nada era igual que antes.
she started talking on the internet to people, and she started like disconnecting from being a mom. Un año después, en la pequeña ciudad de Liverpool, en el estado de Nueva York, David Castor vive una vida acomodada gracias a su próspero negocio. Luego de su reciente divorcio, disfruta de su cómoda vida que rápidamente comparte con Stacey Wallace. At first, we really didn't like him. He said he didn't want to be our father and he didn't want any part of being a father. He already had his kids and he didn't want more. En menos de 2 años, la pareja se casa, y la boda toma a todos por sorpresa, sobre todo porque nadie de la familia de David está invitado, ni siquiera su propio hijo David Jr. They had gotten married and did not tell anybody. I had no idea he was getting married. De este modo, Stacey Wallace se convierte en Stacey Castor, y de forma inmediata ella y sus 2 hijas se mudan con David a su casa en Liverpool. Aunque a la pareja se le veía feliz, Ashley y Bree seguían sin aprobar a David como padrastro. Por ello, la creciente tensión entre los miembros hacía que la vida en casa fuera una pesadilla. David was miserable. My mom acted miserable. The only time they were happy is when they weren't around me and my sister. Pero a medida que pasaban los meses, David y las niñas comenzaban a estrechar lazos. Tanto fue así que cuando Ashley se graduó, pudo ver en su padrastro un hombre orgulloso de ella. If you could see the smile on his face at my graduation party, it's just like he's like a proud father. Pero a medida que la relación entre Ashley y David mejoraba, el amor de la nueva pareja se deterioraba, y las peleas entre ellos se hacían visibles en la convivencia. 2 años después de que la pareja se casara, el departamento de urgencias del 911 recibió una inquietante llamada. Police Communications, can I help you? My name is Stacey Castor. My husband has locked himself in our bedroom for the last day. I'm just getting a little concerned because I haven't talked to him since 5 o'clock in the morning on Sunday when he locked me out of the bedroom. Stacey le había explicado a la operadora que ella y David habían estado discutiendo durante horas, y según su historia, luego de esto David se emborrachó, tomó una botella de whisky y se encerró en el dormitorio negándose a salir. Has he ever mentioned hurting himself or harming himself or? Friday night when we were arguing, he told me to get out, take my kids and get out. I could leave, and then 5 minutes later he said if I left he would make me sorry. I would be sorry if I ever left him. Inmediatamente la operadora envió una patrulla policial a la casa de Castor. Okay, don't cry. We're gonna check on him, make sure he's okay. Maybe he's depressed. Are you guys going through something right now? Well, his father died a month ago, and he's been kind of weird acting the last month. Cuando los agentes llegaron al lugar, irrumpieron en la habitación de David y lo encontraron acostado boca abajo, desnudo, en la cama. Was a short glass half full of a green liquid. La policía también encontró tirado en el suelo una botella abierta de anticongelante. La escena hace parecer que el hombre se había quitado la vida. El personal médico de emergencia declararía muerto a David en el lugar. My gut was telling me that there was something more going on with this. It just wasn't right. Tanto es así que un agente descubre en el cubo de basura de la cocina una jeringuilla para cocinar, con un líquido verde en su interior, algo que levanta sospechas. If this has got antifreeze in it, what's it doing in the kitchen trash when he's locked himself in the bedroom? Mientras el cuerpo de David es movido para la autopsia, llevan a Stacey a la comisaría para interrogarla más a fondo, y luego de esto llama a Ashley para contarle lo sucedido. And she had sounded like she was upset and everything, so I was like, what is it? And she's like, David passed away. How does this happen again? Like how do you lose someone that's such a big part of your life again? Ashley se siente angustiada por lo que está escuchando, y aún no se cree que también haya perdido a su segunda figura paterna. Ashley y Bree no sospechan de nadie directamente, pero comienzan a creer que las muertes de sus padres no son coincidencias. Mientras la investigación de la muerte de David espera los resultados forenses, a Stacey la dejan volver a casa. Aquí la mujer lee el testamento de David, y este le hace entrega de todo a ella: su empresa, su casa y los vehículos. En cambio, su hijo David Jr. no figura en ningún lado del documento. I don't even believe my name was mentioned in it. My first feelings on that were my father really did not like me. I thought he was just pissed at me, like wanted nothing to do with me and never wanted anything to do with me again. Stacey started taking me and my sister on trips. Now she was actually spending time with us and spending money on us and wanting to be our friend again. Ahora transcurre el 2006, cuando ya ha pasado un año de la muerte de David Castor. El detective Spinelli recibe la evidencia forense del caso. Los informes muestran que la jeringuilla de cocina contenía anticongelante en su interior, y el vaso que estaba lleno de líquido tenía huellas dactilares que no eran de David. At that singular point right there, my thought processes go from probable suicide to almost certainly a homicide. Los análisis de sangre también muestran inconsistencia en lo que Stacey le había dicho al operador del 911. Ella afirmó que David se había emborrachado ese fin de semana.
Friday night, he got heavily intoxicated, slept through the day on Saturday. Pero las pruebas no mostraron alcohol en sangre. El fiscal del distrito, William Fitzpatrick, y el detective Spinelli estaban convencidos de que David Castor había sido asesinado por Stacy, pero para estar seguros de ello, necesitaban más que unas cuantas huellas. Absent a confession or an eyewitness, it's a massive process. I mean, we literally have to interview hundreds and hundreds of people. El escenario ideal sería entrevistar al primer marido Stacy, el padre de Ashley Bree, Michael Wallace. It turns out we can't talk to him because he's dead. And that's when the trouble for Stacy Castor really starts. El 7 de septiembre de 2007, 2 años después de la muerte de David Castor, se le pide a Stacy que acuda a la oficina del sheriff para una segunda entrevista con el detective Spinelli. I told her that we needed to close the case out one way or the other, and I need to have some questions answered. Y es aquí cuando se entera que los detectives junto al fiscal del distrito han exhumado el cuerpo de su primer marido, y que los informes también mostraron anticongelante en el cuerpo del hombre, al igual que en su segundo marido. Y a partir de esto el detective le hace una pregunta que la podría llevar a la cárcel. And I said, Stacy, there's 2 glasses on here. Can you tell me which glass it was that you recall bringing into the room when you gave him cranberry juice? And she looked at it and said, well, when I poured the antifreeze, and then she stopped and said, I mean the cranberry juice. Those of us that were watching the interview went, oh my God. That was a Freudian slip that she couldn't control. And she said, I don't like this. You're trying to frame me. You're trying to pin this on me. And I'm done. And she stopped the interview. It was apparent that Stacy was extremely nervous. We decided the next step would be to obtain wiretap on Stacy's phones. Stacy estaba acorralada, sabía que la policía la acusaría de ambos asesinatos, así que poco más podía decir o hacer, solo mantener la cautela. A menudo se hace referencia a una mujer que mata a su marido como la viuda negra, y esto por la infame araña conocida por matar a sus parejas. Y tal cosa es lo que pensaban los detectives sobre Stacy, pero en ese entonces sucede algo que da un giro a toda la investigación. El 14 de septiembre, una semana después de aquel nuevo interrogatorio, los detectives filtran el teléfono de la casa de Stacy y ese día escuchan una llamada al 911 verdaderamente escalofriante. I need an ambulance. What's the problem? My daughter, I believe, has taken some pills. Is she conscious? Yes, she's I'm leaning over her. Ashley, she's having trouble, I think. It sounds like there's something in her throat. Ashley. Oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God, this is not happening. Inmediatamente la policía es enviada a la casa de Castor, y mientras Ashley apenas puede aferrarse a la vida, su madre explica a la operadora que junto a su cama había una botella vacía de vodka y pastillas recetadas. Is that her? Oh, she's throwing up. She left a letter. What? She left a letter? Left a note. En la carta, Ashley confiesa los asesinatos de David Castor y Michael Wallace, su propio padre, dando intrincados detalles sobre cómo los envenenó. Cuando el personal de emergencia llega a la casa de los Castor, Ashley ya no respondía, y fue llevada de inmediato al hospital más cercano para recibir cuidados intensivos. Pero aunque la carta contara con todo detalle cómo fueron asesinados los 2 hombres, ¿en verdad había sido Ashley la responsable de ello? Eso era lo que se preguntaban ahora los investigadores. Los detectives vigilaban la habitación de Ashley las 24 horas y esperaban a que despertase de un momento a otro. It was several hours for Ashley to work through whatever she had ingested and start to come out of it. I actually woke up in the hospital and I had no idea what day it was. I had no idea where I was. Y antes de que recuperara la conciencia por completo, Stacy Castor se abrió camino entre los agentes y exigió ver a su hija. The next thing I remember is Stacy coming in and touching my hair. And I look up and I remember seeing a police officer standing right next to her. She said to me something like, I'm sorry, I love you, and then she just left. Y los agentes fueron testigos de esas palabras. Pero justamente 2 días antes de lo acontecido, la policía entra en contacto con Ashley para contarle que habían exhumado el cuerpo de su padre y que este había muerto de la misma manera que su padrastro, y que sospechan que su madre puede estar detrás de la muerte de estos. I'm really nervous because it's my first day of school. I get to my class and a lady comes in and says that I needed to go down to the office. The one detective was from Cuyahoga County and he goes, I don't know if you've heard, but we have exhumed your father's body and we found antifreeze in his system. Lo que los detectives no sabían es que Stacy ya le había advertido a Ashley sobre ello, asegurándose así de que su hija estuviera de su lado y manipulándola para que se enojara con la policía. Hello? Mommy, they came to my freaking school. They came to your school?
Are you okay? I'm gonna be okay, but I'm really freaking out right now. Oh my God. That bastard came to your school. Do you want me to come and get you? No, I have to be here. All right, calm down and go back to class, all right? I love you. I love you too. Ese mismo día, Stacy propone a su hija emborracharse juntas para olvidar todo aquello y relajarse. We've had a rough week, let's just get drunk. I was like, cool, you know? What kind of teenager wouldn't think that was awesome? When parents just gave you permission to drink. It was weird, like how tired I actually got from finishing that drink. And so I told her I was gonna go lay down because I was about to pass out. Like, that's how drunk I felt off of one drink. A la mañana siguiente, Ashley despierta con una resaca horrible, pero aún así va a la universidad. Y esa misma tarde su madre le propone beber de nuevo, pero esta vez le dice, vamos a emborracharnos de verdad. Stacy fue a la cocina y le trajo una pajita para beber. Le dijo que se la pusiera en la garganta y que bebiera sin saborear el líquido. Ashley hizo todo lo que le dijo su madre y después se desmayó. Más tarde esa noche, Bree vuelve a casa y se entera de que su hermana había estado durmiendo todo el día. I opened the door a little bit. My mom came out of like nowhere and closed the door. She's fine. I'm like, really? And like, to me, that was weird. Right then and there, I was like, are you sure she's okay? Mom's like, she's sleeping and I hope she sleeps through the entire night. A la mañana siguiente, Bree oye un ruido extraño que proviene de la habitación de Ashley. She was making that noise when she was breathing out. And her eyes were all glassed over and she had thrown up. And I called her name and she didn't answer me. And I shook her and she didn't wake up. Si no hubiera sido por su hermana, Ashley habría muerto en su cama 10 minutos después. Cuando Bree encuentra a su hermana en tal estado, a Stacy no le queda otra que llamar a la policía y disimular lo que había hecho. Cuando Ashley consigue despertar en el hospital, tanto ella como su hermana se enfrentan cara a cara a una impactante realidad. When I woke up and saw that police officer standing there, I absolutely knew that I didn't do it. And she was the only one there. So it had to have been her. Cuando los agentes escuchan por boca de Ashley que ella no había escrito aquella carta y que su madre la había estado emborrachando durante 2 días, el fiscal da la orden de poner inmediatamente a Stacy bajo arresto. Los informes forenses, las pruebas telefónicas, el intento de asesinato de su hija para incriminarla ya eran pruebas suficientes para meter a Stacy Carter en prisión. El 13 de enero de 2009 comienza el juicio contra ella. Un año después de que su madre intentara matarla e incriminarla por asesinato, Ashley se presenta ante el tribunal y se enfrenta a un desafío increíble: encontrarse cara a cara con su madre en la corte, la mujer a la que amaba, consideraba su amiga y la que la intentó asesinar. There were other parts of me that are still the little kid and were afraid of that mom look she was gonna give me, like, I am so disappointed in you that you're up there testifying against me. La peor parte de todo es que la única defensa que podía usar Stacy era que Ashley en verdad había matado a sus 2 padres y que ahora lo negaba después del fallido intento de quitarse la vida. Era la única forma para que el jurado dudase de forma razonable y no condenarla. Y fue la defensa que utilizó la mujer. Pero el fiscal William Fitzpatrick tenía una estrategia: llamar a Ashley al estrado como primer testigo. I want to ask you about the day your dad died. I saw him take and lift his arm up, and then he made a breath, and then he didn't move again after that. So I thought he was just sleeping. A medida que pasaba la hora, Fitzpatrick la llevó a hablar sobre la noche en la que su madre intentó envenenarla. She came home and she was like, let's get drunk. Let's get just totally drunk. Now, Ashley, I want you to explain to the jury, if the cup tasted bad and you didn't enjoy it, why would you drink it? Because I trusted her. What's the next thing you remember? Waking up in the hospital with a detective asking me what I did. What did you drink? What did you do? What did you take? What did you write in that note? But I didn't know what he was talking about because I didn't write a note and I didn't take anything. El juicio duró 3 largas semanas, pero las pruebas contra Stacy eran abrumadoras. Los investigadores recogieron pruebas forenses del ordenador de la mujer. Los informes mostraron que la carta se terminó el 12 de septiembre a las 2:27 p.m. Ashley no pudo haber escrito esa carta porque estaba en la universidad. De hecho, fue el mismo día que llamó a su madre en estado de pánico para contarle que la policía había ido a verla. Mommy, they came to my freaking school. They came to your school? Y si aún la cosa no es tan sorprendente, pues que sepan que además una amiga Stacy admitió haberle ayudado a falsificar el testamento de Debbie Castor después de su muerte para convertir a Stacy como única beneficiaria, evidencia que llegó como alivio para su hijo, Debbie Castor Jr. It made me feel a lot better, like that he remembered good times, not just the bad time.
Cuando el abogado defensor puso a Stacy en el estrado, la mujer no mostró ninguna emoción, algo que hizo enfurecer al fiscal Fitzpatrick. Did Ashley poison him? I did not poison him. When did Ashley poison him? I can't answer that question. My God! You lost 2 husbands to poisoning! Your daughter has just learned that her father was dug out of his grave! Pero a pesar de todo, Stacy continuaba fría y tranquila. Cuando se terminó el juicio, se necesitaron 4 días emotivos para que se conociera el veredicto. The people of the state of New York versus Stacy R. Castor, the jury's reached a verdict. As to count number 1, murder in the second degree, what is the verdict? Guilty. On count 2, attempted murder in the second degree, what's the verdict? Guilty. Y finalmente Stacy Castor había sido declarada culpable de todos los cargos y sentenciada a 54 años de prisión. All I could do was just cry because I was just so happy. You could just feel this huge weight just being lifted right off of you. You're not just a danger to the general public, you're a danger to the people who love you and are closest to you. And I believe that the sentence I'm about to impose will remove that danger once and for all. Luego del juicio, Ashley y Bree siguieron adelante con sus vidas, con la ayuda de familiares y amigos, pero no sin el peso de saber que vivieron gran parte de su vida con una asesina que era su madre, y por culpa de ella, a la que ya no quieren llamar madre, se perdieron muchos recuerdos con su padre y padrastro. She took away my dad. She even took away David, who would have loved to walk me down the aisle. It's just heartbreaking. Como acabamos de ver, estamos hablando de una mente bastante sorprendente, y no para bien, sino para mal. En el juicio podemos ver el semblante de una persona que no muestra ni una pizca de emoción ante lo que está escuchando y negando, a pesar de las pruebas pertinentes. Esto por supuesto saca a cualquiera de sus casillas, tal y como le pasó a Fitzpatrick en pleno juicio. En estos casos es natural buscar algún tipo de señales en la persona, especialmente cuando el acusado pudo haber hecho algo muy cruel o terrible. Sin embargo, el lenguaje corporal no es una ciencia de la que se pueda confiar con certeza científica. Además, hay que tener en cuenta que durante un juicio pueden pasar muchas cosas que afectan al comportamiento o al lenguaje corporal del acusado. Por ejemplo, la persona pudo haber tomado un tipo de medicación para la ansiedad o fatiga. O también las instrucciones de su abogado pudo alterar su manera de comportarse. Por ello, los estudios casi no se enfocan en la conducta de la persona, sino más bien en su comportamiento. Y aunque parezcan sinónimos, no lo son. Las personas podemos adoptar una amplia variedad de conductas, mientras que el comportamiento hace referencia a algo mucho más concreto, acotado por un fin, un estímulo o un momento y espacio determinado. Por ejemplo, Stacy cuando estaba en el juicio mostraba una conducta fría ante los presentes, pero su comportamiento se determinó cuando mató a sus 2 maridos por dinero y cuando culpó a su hija de hacer lo primero después de haberla intentado matar a ella también. Y es ese comportamiento el que nos da una idea de lo que pudo haber pasado por la cabecita de esta mujer. Y todo indica una hipótesis de psicopatía. Y les cuento por qué. Recientemente se ha descubierto que los psicópatas tienen una región cerebral más grande que la media. Se trata del cuerpo estriado. El núcleo estriado se ocupa de distintas funciones que son esenciales para el ser humano. Entre ellas están las relativas al aprendizaje motor, al movimiento o la memoria procedimental. Sin embargo, también es decisiva en tareas como la conducta motivada o la capacidad de seleccionar acciones en función de las recompensas esperadas. Es decir, si hay un aspecto que define al psicópata es su conducta instrumental. El núcleo estriado controla mediante la segregación de dopamina el sistema de recompensa al cerebro, y lo que se ha evidenciado en este estudio es que esta función presenta una elevada actividad en dicho perfil. Es decir, pensemos lo que supone tener una persona con baja empatía pero altamente motivada para lograr lo que quiere, sea ilícito o no. El resultado más probable sería un comportamiento que vulneraría principios éticos, morales y legales. Stacy Carter no tuvo reparo en envenenar a su primer marido para cobrar el seguro de vida, y luego en cubrir su muerte al no permitir la autopsia. Lo mismo hizo con su segundo esposo, pero con este manipuló el acontecimiento de su muerte para que pareciera que se había quitado la vida, alterando la escena del crimen y llamando al 911 para aparentar victimismo, pero antes había manipulado el testamento para que saliera como única beneficiada. Y es en este punto de la historia donde la mujer no tuvo ningún reparo en hacer algo más impensable que lo primero, matar a su hija para inculparla. Y tal cosa se hace con la intención de incriminar a la chica para ella quedar libre de sospechas a través de una carta. Y nunca se sabría la verdad porque Ashley habría fallecido. Una vez más, una acción motivada para lograr lo que quiere. Además, Stacy siempre volvía a ser ella misma, jovial y divertida después de cometer los asesinatos de sus 2 maridos. Ya no era alguien temperamental e irritada como lo era antes. Y esto es una característica muy visible en la psicopatía, porque el sistema de recompensa cerebral ha recibido lo que tanto había esperado. Además, en ningún momento muestra ningún remordimiento
remordimiento, y la única vez que lo hizo fue en aquella habitación del hospital cuando le pidió perdón a su hija delante de los agentes. Y esto no fue motivado por el arrepentimiento, sino para reforzar su vínculo maternal con su hija para que no contara nada en su contra, otra señal de psicopatía. Y aunque ese momento fue improvisado, sus palabras fueron bien calculadas y pensadas con un motivo, como también sucedió con todo lo demás. A día de hoy, William Fitzpatrick, quien ayudó a Ashley durante el juicio, ha desarrollado un vínculo estrecho con ella y le prometió acompañarla hasta el altar el día de su boda. Aunque nunca se demostró, se sospecha que Stacey Castor también mató a su propio padre en 2002, de la misma manera que mató a sus dos maridos. Luego de varios años en prisión, Stacey murió en su celda de un paro cardíaco en 2016. La mujer nunca se habría imaginado que su perdición vendría de sus propias hijas. Incluso Ashley y Bree solo desean vivir una vida plena, pues piensan que es la mejor venganza contra la mujer a la que ya no pueden llamar madre. Si vieron el vídeo anterior sobre el caso Theranos y Elizabeth Holmes, es impresionante ver cómo este tipo de mentes andan sueltas entre nosotros. Y Stacey Castor fue un claro ejemplo de ello y durante años. Sinceramente siempre vemos casos y casos y casos y siempre digo lo mismo, el último supera al anterior. Pero creo que este ha sido uno de los más impresionantes de los que he hablado, porque intentar matar a tu hija para salvarte tú, joder, ya eso es otro nivel. Bueno, no sé qué piensan ustedes de lo aquí visto. Pues ya saben, déjenlo en la caja de comentarios que les leo. Si les ha gustado el vídeo, pues dejen muchos likes. Y si lo comparten con alguien, pues ya saben, chachipiruli. Por si aún no lo sabes, ya hice público mi nuevo canal de YouTube, con el que estoy muy contento, donde analizo historias y personajes de cine desde la psicología clínica. Así que si te apetece pasarte por ahí y apoyarme, pues te lo dejo por aquí o la descripción. Informarles también que existe un canal de WhatsApp que les dejo abajo en la descripción por si quieren estar al tanto de las cosas del canal o de mi día a día. Y también recordarles que me pueden seguir en Instagram, donde estoy más activo que nunca, y que si tú eres nuevo y quieres saber más de tu mente, suscríbete. No olviden activar la campanilla para recibir las notificaciones de los últimos y nuevos vídeos. Pero como saben, todos los nuevos vídeos se suben los domingos y los jueves hay algún que otro short. Dicho esto, sean felices y portaos muy bien. Nos vemos las caras la próxima semana.